Finalmente, hablemos un poquito de las aptitudes de ustedes o lo que deberíamos tener en la industria farmacéutica, ¿no? Y esto lo he tomado de un libro sobre la farmacia, que lo encontré hace un tiempo, que se llama Pharmacy, ¿no? Lo que debería ser la farmacia, ¿no? Sean personas con habilidad organizativa, ¿no? Se espera que un alumno que llegue tenga ya una habilidad organizativa, porque lo que menos hay en la industria farmacéutica es tiempo y lo que más abunda son problemas. Entonces siempre asegúrense de ver qué es lo urgente y qué es lo importante, porque lo urgente y lo importante hay que hacerlo. Aprendan a priorizar, siempre tengan un bloc de notas y apunten, porque especialmente los primeros meses que algunos estén algo nuevo, a los 2 segundos ya se olvidó, ¿no? Especialmente digo por mí, que siempre he sido bastante desmemoriado, ¿no? Trabajen siempre con un programa, mantengan un orden, ¿no? Y bueno, serían, digamos, las recomendaciones más importantes que sobre la gestión del tiempo. Acostúmbrense a gestionar el tiempo. Ayuda mucho estudiantes que tengan una buena noción de lo que es urgente y lo que es importante. Aquellos que prioricen, se programen y lo apunten todo. Siempre es útil tener un bloc de notas cuando uno ingresa de practicante, a cualquier ámbito. Un bloc de notas y un lapicero, porque apuntas todo allí, ¿no? Que a los 2 segundos te vas a olvidar, y es natural porque somos nuevos en ese ámbito, ¿no? Siempre tengan una capacidad crítica, ¿no? Tengan pensamiento crítico, es decir, sean capaces de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar la realidad. Cuando les digo que tengan pensamiento crítico, no les vamos a pedir, obviamente no se espera que un estudiante de farmacia llegue, digamos, con un enorme dominio de todos los problemas que se presenten. Pero un estudiante de farmacia podría tener esto, ¿no? ¿Qué es lo que podría tener, por ejemplo, ¿no? Podría saber redactar correctamente un correo electrónico, ¿no? Siendo breve, conciso, redactar los hechos siempre, ¿no? Eso es importante porque hay mucha comunicación que se hace a nivel de correo electrónico dentro de una industria farmacéutica. Entonces, saber utilizar adecuadamente un correo, el lenguaje que debe utilizarse en un correo, ¿no? La redacción siempre referida a hechos, ¿no? No enormes textos redundantes. ¿Qué más espera? Que sepa manejar el Excel, ¿no? Las fórmulas básicas del Excel, ¿no? Sumar, restar, porcentajes, armar bases de datos simples. Deberían irlo viendo desde ya a lo largo de su vida universitaria, ¿no? Presentaciones simples. Muchas veces, ¿no? Muchas veces en la industria farmacéutica se le encarga a los practicantes, a las personas que recién se incorporan, a preparar, por ejemplo, informes sobre problemas, ¿no? Varias veces personalmente he encargado, por ejemplo, toma las fotos de las tabletas con problemas, ¿no? Y ponlos en una presentación, explica, pon una pequeña tabla con los porcentajes, porque a veces hay que ir a sustentarlas a unos comités técnicos o a unos directorios, ¿no? Entonces, se espera que el estudiante conozca, digamos, a nivel básico, hacer presentaciones pequeñas, ¿no? Pero bien hechas. Redacción, ¿no? Saber utilizar el procesador de textos del Word para redactar informes, ¿no? Saber escribir las unidades, ¿no? Saber redactar un informe breve, señalar los hechos, saber presentar la información de forma organizada, coherente, es algo muy valioso, ¿no? Perdón. Aquí ya nos vamos complicando un poquito. Un estudiante debe estar familiarizado con lo que es un gráfico de Ishikawa, ¿no? Les decía que gran parte del tiempo en la industria se pasa analizando problemas y hay que analizar los problemas de manera sistemática. El gráfico de Ishikawa nos permite esa sistematización de las causas que contribuyen a un problema. Entonces los alumnos tienen que saber lo que es un gráfico de Ishikawa, deben saber hacer un gráfico de Ishikawa. Un diagrama de Gantt, ¿no? Un diagrama de Gantt es una lista de actividades aquí al lado izquierdo y los tiempos que nos van a demorar cada una de esas coloreadas aquí, ¿no? El Excel tiene una forma muy básica de hacer los diagramas de Gantt.
¿Para qué nos sirve un diagrama de Gantt? Para ver en cuánto tiempo terminaríamos un proyecto. Entonces también se espera que un estudiante esté familiarizado con un diagrama de Gantt, ¿no? Porque se lo van a entregar probablemente con algunas cosas que tiene que cumplir o va a tener que elaborar algunos diagramas de Gantt en coordinación con la persona a quien esté ayudando para controlar diferentes proyectos que se ven en las áreas. Y esto de aquí siempre lo recomiendo. Aprendan a preparar y presentar una tabla, ¿no? Aprendan a preparar y presentar una tabla, ¿no? Expresada en porcentajes, ¿no? No es lo mismo que, alguna vez recuerdo que le encargamos a alguien ir al almacén, teníamos un problema en el almacén con espacio, y le dijimos, revisa todo esto de aquí, todos estos insumos, porque el problema que teníamos era que los proveedores siempre nos regalaban cosas, y los poníamos en un almacén, y de verdad estábamos tan ocupados con nuestro día a día que finalmente nuestro almacén estaba por reventar. Entonces mandamos a una persona a que preparara pues una información y la organizara, ¿no? Y creo que tuvo que revisar como 6 veces lo que preparó, ¿no? Porque lo que hizo en un primer momento fue y listó todo, ¿no? Y de allí, pero ¿qué porcentaje de esto está para eliminar? ¿Qué porcentaje ya se venció? ¿Cuáles son las cantidades, ¿no? Entonces siempre desarrollen cuando van a hacer un ejercicio de una tabla que se les encarguen, siéntense unos segundos a pensar, ¿por qué me están encargando esto? ¿Cómo puedo presentar esto de la mejor manera para aportar información, ¿no? Para aportar información valiosa a la persona que va a tomar decisiones. Otro elemento importante, aprendan a graficar, aprendan a hacer histogramas, aprendan a hacer gráficos de barras, gráficos de torta, ¿no? Para poder expresar y concluir. Aprender a pensar en números ayuda mucho cuando uno está en la industria, ¿no? Tener todo este conjunto de herramientas que a veces en la universidad las pasamos por alto, en la universidad los profesores estamos tan ocupados en nuestro ámbito técnico que no lo mencionamos, ¿no? Acuérdense siempre, redacten correctamente un correo, siempre con un lenguaje formal, referido a hechos, evitar redundancias. Utilicen el Excel, aprendan a utilizar el Excel para hacer gráficos, presentar tablas y también los diagramas de Gantt, ¿no? Presentaciones breves, sepan cómo hacer una presentación breve, sencilla, ¿no? Redacción de informes, cómo se redacta un informe, breve, conciso, directo, sencillo y que se entienda, ¿no? Solución de problemas, diagrama de Gantt, el diagrama de Ishikawa, ¿no? Es útil que lo sepan, que sepan hacer, que sepan plantear un diagrama de Ishikawa. Creo que con estas 8 cosas que están aquí van a tener, digamos, un muy buen desempeño a nivel de la industria. Mucho de lo que está aquí en algunos cursos se hacen, en algunas asignaturas no. Apréndanlo. Hoy en día tenemos un gran profesor en casa que se llama YouTube, ¿no? Hay profesores allí con clases de varias de las cosas que he puesto aquí, que no está de más revisar, ¿no? No está de más revisar. Capacidad de resolver problemas. Y la capacidad de resolver problemas no está en saber, digamos, todo lo que hay, ¿no? En saber la solución. A un practicante nunca se le va a pedir que exprese las soluciones a todos los problemas que haya en una empresa, ¿no? Pero sí empezar a tener un criterio, porque en eso va a transcurrir nuestro día a día, ¿no? Resolver problemas simples, ¿no? Hay cosas tan simples que uno no podría estar preguntándole cada 5 minutos a la persona con quien estamos trabajando, ¿no? Para eso debemos tener un bloc de notas, ¿no? Por ejemplo, a los practicantes están en la oficina y se acabó el tóner. Esas cosas no las tengo que revisar al jefe del área, ¿no? Tranquilamente averiguo a quién le pido el tóner y hago las coordinaciones, por ejemplo, ¿no? Se acabó el papel, el suministro de papel, algún problema en la electricidad, ¿a quién llamo? Algún problema con una computadora, ¿a quién llamo? ¿No? Esa es una capacidad simple de resolver problemas, ¿no? Luego, poco a poco, iremos involucrándolos en las labores más complejas dentro del ámbito de desarrollo, ¿no? Recomendación, sean muy atentos, especialmente en sus primeros meses. Presten siempre atención, ¿no? Tengan su bloc de notas y sean muy atentos. Eso va a reducir mucho su curva de aprendizaje. Uno aprende mirando. Aprendes mirando. La primera vez que tu jefe resuelve algo, la persona con que trabajas resuelve algo, a quién llama, con quién coordina, fíjate, grábalo, anótalo, ¿no? La primera vez que ocurre un problema y ves cómo lo maneja tu jefe, fíjate, grábalo, anótalo. Te va a ser muy útil, ¿no?
para que luego no estés preguntando las cosas cada 5 minutos, ¿no? Atentos. A mí me sirvió mucho tener, me acuerdo cuando era practicante, mi blog de notas, ¿no? Yo a duras penas sé mi nombre, mi dirección, mi DNI, de otras cosas no me acuerdo, ¿no? Absolutamente, tengo muy mala memoria, entonces siempre trato de apuntarlo todo. Entonces, es útil que un practicante no nos esté preguntando cada 5 minutos lo que ya se explicó ayer, ¿no? Anoten y presten atención. Esta es una habilidad que debemos mantener siempre, ser buenos comunicadores, buenos comunicadores. Vamos a interactuar en una planta farmacéutica con farmacéuticos, con personal de mantenimiento, con ingenieros, con proveedores de materias primas, con personal de compras, logística, administradores, ¿no? Entonces aprendamos a comunicarnos en un lenguaje formal, ¿no? Evitemos hablar en primer lugar como hablamos con nuestros amigos de barrio dentro de una empresa y acostumbremos siempre a utilizar un lenguaje formal al comunicarnos, ¿no? Ser claros, ser precisos. Y aquí hay algo importante también, ¿no? Saber explicar en detalle lo que queremos hacer de forma breve y concisa, pero sí abundando en la información, nos ayuda mucho, digamos, nos ayuda mucho a que se pueda cumplir lo que estamos pidiendo, ¿no? Acuérdense de la escena del Chavo del Ocho cuando don Ramón le explica cómo es el juego de bolos, ¿no? Le dice, al final de una mesa de 20 metros hay unos pinos y con este balón tienes que derribarlos, ¿no? Y el Chavo entendía algo totalmente literal, ¿no? Unos pinos que eran unas plantas, una mesa como la que tenemos en el comedor y que de manera manual iban a derribar los bolos, ¿no? Los pinos, perdón, utilizando el balón ese, ¿no? O sea, allí hay un ejemplo claro de comunicación. Acostúmbrense a comunicar adecuadamente, de forma precisa. Comunicar adecuadamente nos va a hacer trabajar en equipo más fácilmente, porque las personas que trabajan con nosotros nos van a entender nuestra necesidad, nos van a ayudar de forma más simple, ¿no? Nos van a ayudar a que nuestra labor, que va pasando el tiempo, de repente cuando ustedes ya tienen 8 meses, 1 año, se van a hacer cargo del practicante que venga, ¿no? Entonces ya empiezan a tener un pequeño equipo a su cargo, ¿no? Se van a hacer cargo del practicante que viene. Entonces, ¿cómo vas a hacer que la persona que trabaja contigo te ayude a cumplir todas tus tareas si no le explicas bien? Acostúmbrate a explicarle bien para trabajar en equipo, ¿no? Una gran herramienta para trabajar adecuadamente en equipo es saber comunicar. Sean aprendices toda su vida. Esa es una recomendación muy bonita. Cuando uno es practicante, es muy ávido de aprender, estás preguntando y preguntando y preguntando, ¿no? No dejen de ser así jamás en sus vidas, ¿no? A veces los profesionales que ya están con el título dado por la universidad se olvidan de los libros, se olvidan de preguntar y se olvidan de aprender, ¿no? Una labor farmacéutica importante es ser aprendices siempre. Siempre estar preguntando, recurriendo a los libros, a los artículos. Eso nos va a distinguir. ¿Y por qué es importante esto? Yo soy crítico a veces de los discursos que se dan, a veces no soy muy fan de las ceremonias, ¿no? Siempre las evito un poquito, porque siempre escucho discursos sobre el liderazgo del químico farmacéutico. Pero el liderazgo del químico farmacéutico no se hace con los discursos, se hace con los hechos. Y una buena forma de ser líder como profesionales es que ustedes sean referentes. Poco a poco se constituyan en referentes. No van a ser referentes mañana, van a ser referentes en algún tiempo, ¿no? Pero dedicados con detalle, con esfuerzo, con laboriosidad a lo que hacen. Y hay que dedicarle laboriosidad a aprender, tiempo a aprender. No a presumir de lo que se sabe, sin saber, sino a aprender. Y poco a poco se van a dar cuenta ustedes que la gente va a decir, pregúntale a tal persona y pregúntale a tal persona. Cuando ya muchas personas les empiecen a preguntar lo mismo o sobre un determinado tema, es que se están convirtiendo en referentes. Y la única forma de ser un referente es ser un aprendiz siempre. Y la única forma
de darle liderazgo a la profesión, de generar, digamos, una profesión sólida con profesionales competentes, es ser aprendices para convertirnos en referentes. Otra característica importante de los farmacéuticos: hay que traducir la complejidad en simplicidad. Acostúmbrense a pensar así, no así. Lo simple se hace, lo simple se cumple, lo complejo se evade, lo complejo no se cumple, ¿no? Nosotros debemos explicar lo complejo en simple ¿a quiénes? A los operarios que trabajan con nosotros, a un ingeniero que no comprende el punto de vista farmacéutico, a un mecánico que no está formado para ser farmacéutico, a una persona que simplemente, digamos, tiene una profesión como administrar, tiene una profesión como gestionar, ¿no? Que tiene unas competencias importantes en otro ámbito, pero no está obligado a entender o a saber todo aquello que nosotros sabemos en nuestro ámbito profesional. Entonces, acostumbrémonos siempre a traducir la complejidad en simplicidad. Y siempre este concepto en todo lo que hagamos. Por ejemplo, a los practicantes siempre se les encarga revisión de procedimientos, ¿no? La revisión de procedimientos y redacción de procedimientos, ¿no? Redacten un procedimiento siempre con esto, está aquí: simpleza. Eviten pensar así, porque lo que van a generar es que nadie cumpla su procedimiento. Y esto de aquí no solo para eso, sino cada explicación que hagamos nosotros en cualquier ámbito, adecuémonos al auditorio, al que nos está escuchando, para que lo complejo siempre se haga simple. Otra forma de que siempre nos pregunten cosas, ¿no? E ir constituyendo lo que se llama el liderazgo, los referentes que tenemos que constituir en nuestra profesión. Finalmente, esta es una recomendación que también la he hecho a las personas que trabajan conmigo, a los asistentes que tengo en la universidad y los que han trabajado conmigo en algún momento en los equipos que me ha tocado constituir, ¿no? Un buen farmacéutico siempre promueve la disminución de la brecha entre lo que es y lo que debería ser para mejorar la imagen de la farmacia. No sean personas que siempre hagan o estén en la misma línea que todos los demás. Atrévanse a hacer algo más. Atrévanse a cambiar aquello que no está bien. Que eso les incomode, lo que no está bien, ¿no? Acostúmbrense a ser personas que, así sea ordenar un papel en la oficina, siempre háganlo. Así sea mover una silla, mover una caja, ordenar las cosas de manera diferente, siempre disminuyan la brecha entre lo que está y lo que debería ser, entre cómo está y lo que debería ser. Si eso lo empezamos a hacer desde cosas simples, vamos a empezar a hacer eso en las cosas más grandes, que haya lo cual nos tengamos que enfrentar. Probablemente muchos de los que están en este momento pensando en salir están bastante preocupados, ¿no? Es natural, a todos nos ha pasado lo mismo, hemos tenido miedo de enfrentar algo nuevo, es natural el miedo, ¿no? Es natural preocuparse por lo que va a venir. Por eso he querido en esta presentación acompañarlos a esa torre que les mostré hace unos minutos, ya que tengo un poco más de años que ustedes, he cometido un poquito más de errores, he logrado algunos aciertos, he aprendido. Y acompañarlos ¿para qué? Para decirles en primer lugar que es natural tener miedo, pero poco a poco la vida los va a colocar donde tengan que estar. Y donde estén, acuérdense de esto de acá. No sean siempre los mismos, atrévanse a ir un poquito más. Y ese poquito más puede comenzar por disminuir la brecha entre lo que es, entre cómo están las cosas y cómo deberían ser. De esa manera vamos a contribuir al liderazgo que necesita nuestra profesión con hechos, no con palabras, ¿no? Vamos a ser buenos profesionales y van a estar ustedes, digamos, contentos con su desarrollo profesional, porque es muy grato sentirse contento con lo que uno hace, es muy grato ser feliz con lo que uno hace, ¿no? Sentirse contento de la profesión que elegiste, ver que te ha dado muchas satisfacciones, tanto materiales y espirituales, ¿no? Bien, es lo que he querido compartir con ustedes. Espero no haberlos cansado ni aburrido en este sábado por la noche.
Ahora voy a atender algunas consultas que me han estado llegando por aquí. Vamos a empezar en orden con algunas de las preguntas que nuestros eficientes organizadores del evento, ¿no?, están muy atentos a lo que ocurre, ¿no? Igual me alegra ver la eficiencia, la preocupación que le han puesto a todo esto. Me gusta, ¿no? Eso demuestra calidad. ¿Es confiable el equipo de polimorfismo? El equipo que mostré para polimorfismo es el calorímetro diferencial de barrido, ¿no? En sus siglas en inglés es el DSC. Y es una de las técnicas más recomendadas para identificar polimorfos, ¿no? Si tiene un nivel alto de confiabilidad. O sea, no hay mayor inconveniente, digamos. Es el punto de fusión, digamos, es una característica física de las sustancias mediante las cuales se identifican los polimorfos, ¿no? Y el calorímetro diferencial de barrido, te identifica puntos de fusión. Así que hay toda confiabilidad para determinarlo, ¿no? Dice, ¿de qué manera impacta el tránsito o movimiento de un área a otra en la homogeneidad de contenido? A ver, ¿de qué manera impacta el tránsito o movimiento de un área a otra en la homogeneidad de contenido? Voy a preguntarle a Esmeralda. Esmeralda, he puesto mi pantalla en blanco. ¿Se está viendo la pizarra? A ver si está Esmeralda y me ayuda. Sí, doctor. Gracias. ¿Escucha? Listo. Miren. Impacta el tránsito o movimiento de un área a otra en la homogeneidad de contenido. Voy a asumir algunas cosas, ¿no? Si ustedes tienen partículas que están físicamente unidas, es decir, una mezcla de materiales, y someten este material a vibración, ¿no? Por ejemplo, el transporte genera vibración. ¿Puede ocurrir una desmezcla? Sí puede ocurrir. ¿Por qué razón? Porque hacia arriba se van a ir las que tienen menor densidad, y hacia abajo, ¿quiénes se van a ir? Las que tienen mayor densidad. Eso sí, es correcta la observación, y puede ocurrir cuando estamos hablando de mezclas de material en polvo, ¿no? Por explicarlo de manera simple, si ustedes tuvieran, por ejemplo, bolitas de Hebe con bolitas de acero, las mezclan y luego las ponen a vibrar, el acero se va a ir hacia abajo y el Hebe se va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de densidades. Si mezclamos diferentes tamaños, partículas de diferentes tamaños, por ejemplo, pelotas de básquetbol con pelotas de golf, ¿no? Las pelotas de golf se van a escurrir entre las pelotas de básquetbol porque las pelotas de básquetbol generan enormes espacios entre ellas. Y eso, si estamos transportando un material mezclado que tiene diferentes densidades, o estamos transportando un material mezclado que tiene diferentes tamaños de partícula, el transporte genera vibración, y al generar vibración, lo que va a generar es una desmezcla por vibración, ¿no? En el análisis de problemas, ¿es recomendable solo tener en cuenta el material, proceso o los equipos? Bueno, imagino que esta pregunta es sobre el tema del gráfico de Ishikawa, ¿no? El gráfico de Ishikawa, no se olviden que ese gráfico es no se olviden que este gráfico busca ver el impacto de las 5M, ¿no? La mano de obra, los materiales, los métodos, las máquinas y el medio ambiente. Entonces, dependiendo del contexto en el cual estemos analizando, ¿no?, van a colocarse, van a analizarse todas o algunas no. A veces se va descartando el tema, por ejemplo, de la mano de obra, porque digamos que nosotros mismos hemos estado ahí supervisando el tema, lo ha hecho una persona técnicamente muy preparada, entonces se descarta la mano de obra y nos concentramos en máquinas y materiales. Pero en general son las 5 consideraciones que se deben tener para preparar los gráficos de Ishikawa. Dependiendo del contexto se podrán eliminar algunas. La siguiente pregunta que nos hacen ¿es necesario tener conocimientos de Lean Manufacturing en las prácticas pre? A ver,
la producción Lean es una producción, Lean es esbelto, ¿no? Básicamente se utiliza ese término, Lean Manufacturing es una producción libre, es una producción, digamos, que no tenga enormes tiempos de parada, no tenga gran cantidad de desperdicios, de tiempos muertos. Más que producción Lean, les recomendaría que sí tengan claro algunos principios básicos de ingeniería de procesos, ¿no? Por ejemplo, los indicadores de producción. Que un alumno ya tenga algunas ideas de algunos indicadores de producción, como hemos visto hace un ratito, algunos ejemplos, ¿no? Y tranquilamente pueden agarrar el YouTube y ver algunas explicaciones sobre indicadores de producción, que hay muy buenas y abundantes, y en nuestro idioma creo que van a estar bastante bien. Porque el Lean Manufacturing no viene a ser otra cosa que procesos eficientes, y para ello emplea una serie de herramientas, ¿no? Para ello emplea una serie de herramientas. ¿Es válido utilizar farmacopeas de ediciones anteriores o de otros países? Se pueden utilizar, digamos, las farmacopeas, bueno, de cualquier país que estén vigentes, ¿no? Pero ojo, que en el Perú, digamos, Digemida acepta las farmacopeas que sean los países de alta vigilancia sanitaria, ¿no? Japonesa, europea, estadounidense y británica, ¿no? Y se entiende que deben estar vigentes, ¿no? Deben estar vigentes. Cuando la farmacopea cambia de año a año y hace una adecuación, un cambio de la técnica analítica, hace las adecuaciones de las técnicas para las actualizaciones que correspondan, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas competencias que se requieren en el desarrollo de fármacos de origen biológico? Este es un tema interesante, el tema de los biológicos, que está ingresando también, digamos, con una cantidad de productos que ya se comercializan en el mercado, y allí, digamos, básicamente con respecto a conocimientos es toda la tecnología, ¿no? Toda la tecnología del ADN, ¿no? Todo lo que se ha generado, todas las ciencias que se han generado alrededor del ADN, ¿no? Porque lo biológico es producción a partir de modificaciones de organismos en su ADN para producir determinados componentes, es, digamos, aquello que nos va a dar un buen sustento académico para poder tener un adecuado desempeño, ¿no? Con respecto a lo demás, digamos, aquello que serían habilidades blandas que básicamente están resumidas en esta diapositiva, es muy similar, ¿no? Los parámetros de aceptación de la prueba de solubilidad son iguales para todas las formas. Imagino que parámetros de aceptación de la prueba de disolución, porque la solubilidad es una cosa y la disolución es otra, ¿no? La prueba de disolución tiene en general parámetros muy similares, ¿no? Porque es un capítulo que está estandarizado entre los Estados Unidos, Europa y Japón, ¿no? Es una monografía estandarizada, ¿no? Entonces, perdón, es un capítulo con lineamientos estandarizados, ¿no? Entonces, los aparatos, por ejemplo, son idénticos, ¿no? El aparato 2, que son las paletas, y el aparato 1, que son las canastillas, son idénticos. Entonces, como es un capítulo estandarizado, ¿no? Las recomendaciones o los parámetros son muy, muy similares, podemos decir, idénticos, ¿no? Bien, son las preguntas que hemos recibido hasta este momento. Yo quisiera terminar un poco esta presentación volviendo al inicio, ¿no? De lo que vimos. Espero no haberlos cansado. He tratado de hacerlo lo menos académico posible y la mayor cantidad de ideas posibles que se puedan quedar, porque es lo que finalmente importa, ¿no? Vuelvo a esta foto porque el objetivo de mi presentación era que subamos hasta esa torre y miramos lo que se viene, ¿no? Y que una persona que ha caminado un poquito más el camino que les toca caminar a ustedes, los oriente, los recomiende y les diga un poco lo que hay, ¿no? Para ayudarlos un poco en esta natural transformación en la que tenemos que
en esta natural transformación en la que tenemos que caminar en nuestro desarrollo profesional. Con lo cual, agradezco a todos su atención, agradezco las preguntas. Nuevamente a la Asociación Peruana de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica, mi agradecimiento por la invitación. Ha sido para mí muy grato ver a ex estudiantes míos, ex estudiantes y estudiantes, porque los he estado viendo quienes están allí en la organización, involucrados. Y me alegra mucho cuando están viendo los detalles, ¿no? Profesor, vamos a evaluar esto, profesor, queremos probar que esto funcione, profesor, necesitamos reunirnos antes para ver aquello. Me alegra, me gusta que se hagan las cosas de calidad, me gusta que se tomen el tiempo para hacerlo y hacerlo bien, porque eso es lo que finalmente queda. Así que agradezco nuevamente la invitación, ha sido muy emocionante para mí compartir algunas experiencias, algunos conocimientos que pueda tener con ustedes, y por intermedio de Esmeralda, vaya mi felicitación y agradecimiento a todos los que forman la Asociación Peruana Peruana de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica, y a todos los que han tenido bien escucharme también. Muchas gracias y buenas noches, y nos estaremos viendo probablemente en alguna nueva oportunidad. Gracias.